Saludos, mis amados hermanos y amigos que van a estar escuchando la enseñanza de hoy. Una palabra que te va a edificar tu vida espiritual. Por eso te pido que no te muevas, que si no te has suscrito, te suscribas y le des un me gusta a este video para que otros, pues lógicamente lo escuchen y de esta manera apreciemos la palabra de hoy. Cada día hay una revelación tremenda. Le estaré hablando de otras revelaciones, tanto mías como de otras personas en el ámbito bíblico. Estaremos en estos días, pues, grabando aquí mensajes pero muy importantes, por lo cual te pido que compartas esta edición. Comparta con otro y que nos ayudes con este canal. Solo no vamos a poder. Y quiero decirte, tú eres responsable delante de Dios de ayudar este ministerio. Soy el pastor Visitación Soto. Y este es el canal Pastor Soto Oficial. Quiero hablarte hoy de un tema pero relevante, como es la oración. Pero no simplemente hablarte a grosso modo de la oración, sino de dejar el producto de esta palabra plasmada en tu corazón, en tu mente, por donde camines, por donde vayas, hagas de la oración, pues tu acompañante. Fui a un parque a caminar. ¿Y qué vas a creer? Me encontré con un rótulo en inglés, lógicamente porque estoy en los Estados Unidos de América, que decía: mientras caminas, ora. Pues te estoy hablando de revelaciones. Así que mientras te vas a la cama, ora. Mientras no te has dormido, ora. Cuando te levantes, ora. Antes de irte para el trabajo, ora. Estando en el trabajo, ora. Caminando, ora. Esto es algo impactante. Y el que prescinda vivir sin oración, pues creo que no le ha amanecido en su vida espiritual todavía. Voy a leerte uno de los hombres que hasta hay canciones de él. Hay canciones de Elías. 3 veces al día oraba Elías, 3 veces al día oraba Moisés, 3 veces al día oraba Daniel. Y encontramos una de las oraciones más largas, es decir, 2 de las oraciones más largas. Perdóname, pero hay 3 oraciones las más largas. Una es del rey Salomón, la otra es del profeta Daniel y la otra es del rey de reyes Jesús. Para que veas que voy a dejarme usar por el Espíritu Santo ahora mismo para dejarte edificado con esta palabra. Dice la Escritura en Daniel capítulo 9, verso 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. La oración sigue. Es de verdad larga. En otra ocasión vamos a hablar de los pasos de la oración que podemos nosotros orar, cómo tenemos que orar. Pero ahora me ocupa el hablarte lo importante de la oración.
de verdad, ninguna otra acción que nosotros podamos hacer mueve al reino espiritual maligno, mueve a los principados, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. El Señor las reprenda. Son movidas cuando un creyente va a orar. Cuando tú vas a orar, amado hermano, amigo, es que hay amigos que oran, que sabemos que la vida espiritual del creyente debe de ser una vida de oración, y la victoria del creyente está en la oración. Mira lo que está pasando en Europa y de lo que Dios nos ha librado por 4 años aquí. Aunque no somos políticos y apoyamos este gobierno que acaba de ganar, porque es un gobierno que va a apoyar la honestidad, la verdad, la justicia, la iglesia del Señor. Pues aunque algunos digan de que no está bien la iglesia y el gobierno, sabemos que nosotros, la iglesia, entendemos eso, pero que somos los que debemos de procurar que hayan gobiernos que apoyen a la iglesia del Señor. Mira lo que está pasando en Escocia y está pasando en Europa. Y este proyecto estaba trabajando fuertemente con el presidente Joe Biden y Kamala Harris. Así de fácil. O sea, en otras palabras, este país se le había brindado al nuevo orden mundial así en bandeja de plata. Ya ellos estaban contentos y por eso que empujaban para que este gobierno que todavía no ha salido del poder siguiese gobernando. Mira lo que está pasando en Escocia. Pon atención. Podrían ir a prisión por orar en sus casas en Escocia y otros países de Europa. Pero ahora quiero mostrarte lo que está pasando en España. ¿O tú crees que es una casualidad lo que está pasando en España? Gobiernos socialistas de izquierda, comunistas, ¿por qué no decirles así mejor?, que se oponen al poder de Dios, se oponen a la palabra del Señor, se oponen a la voluntad, se oponen a los siervos de Dios. Y por esa causa el Señor está golpeando las naciones, o permite, porque Él tiene sus entes, sus entidades que hacen todo esto. Pero, ¿qué tan importante es orar? Es la pregunta que tengo hoy. Buscando en las Sagradas Escrituras me encontré, así a grosso modo, 650 veces que se habla de oración o de orar. A tal grado que las inteligencias artificiales de los medios que nos censuran, nos dan una enseñanza así de sencillo. Dice la inteligencia artificial, 50 veces de ejemplos cómo orar. ¿Por qué se debe de orar? Esto debería ser de vergüenza para nosotros. Entendamos primeramente que el pueblo judío dependía de la oración. Los profetas dependían de la oración. Vemos a un Elías que ora y no llueve, vuelve a orar y llueve. Lo vemos orando en todo lo que hace. Vemos los reyes, vemos a un David de cómo clamaba, cómo oraba. Vemos esta dependencia de los profetas, de los reyes, no todos, pero aquellos que amaban a Jehová, Dios de los ejércitos, dependían de esa oración.
Los primeros presidentes de los Estados Unidos de América dependían de la oración. Los creyentes, aquellos que buscaban al Señor profundamente en esta nación, dependían de la oración. No hablar de la iglesia primitiva, la cual oraba, ayunaba, buscaba a Dios en ruego. Y el apóstol Pablo nos habla de orar, de clamar, de gemir. Dice que el Espíritu de Dios, en el libro de Romanos, gime, intercede por nosotros con gemidos indecibles, para darnos a entender que no todas las cosas las vamos a saber, pero por el Espíritu las vamos a conocer. Porque Él dijo, Jesús tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, yo quiero hablarte de este tema. ¿Por qué la oración es un factor importante en la vida del creyente, como que no debería de existir nunca jamás? Así como comemos 3 veces al día, tomamos agua, así como hacemos otras cosas de ir a trabajar, laborar, de la misma manera deberíamos de orar. Es por eso que no salgas de tu casa sin orar. Porque mira cómo está el diablo en contra de la oración. Que aún las naciones de la tierra que conforman ese reino de Babilonia, ese reino que está dirigido por el espíritu del anticristo, se levanta en contra de la oración. Es tan poderosa la oración del creyente que el reino de las tinieblas se mueve, se apura para hacerle la vida difícil al que va a orar, al que ora. Porque al reino de las tinieblas le interesa que los creyentes no oremos. Porque cuando oramos, te voy a contar una experiencia. Mi último hijo, que vive todavía con nosotros, él le da por comprar algunas cositas que ve en línea. Y en una ocasión él compró como un cerdito, algo así como de peluche, y tenía sus ojos grandes y parecía más otra cosa que un cerdo. En una ocasión lo dejaron puesto allí en la sala de la casa, donde yo fui a orar. Recuerdo que esa mañana yo comencé a atar los demonios, porque ya sé cómo se revuelven, cómo llaman a brujos, hechiceros que se opongan a la oración del creyente, porque saben de que va a ser deshecho todo el plan maligno de ellos. Vamos a estorbar que los brujos hagan sus hechizos, sus enviaciones, cómo desatan enfermedades, pobreza, miseria. No importante que sea creyente o no sea creyente, pero más que todo se oponen al creyente porque Él es un soldado de Cristo. No pueden haber soldados de Cristo si no tenemos la oración como un arma de guerra. Así que comencé yo a atar los demonios, a reprenderlos, y de repente esa cosa que estaba ahí yo no la había visto y cayó. Prendí la luz porque estaba en oscuro, una madrugada, y fui a ver y ya lo vi que era él. Entonces directamente a la basura. Ya sabemos que hay elementos que no tenemos por qué tenerlos en casa y tenemos que orar al Señor para ver qué vamos a meter a nuestra casa.
aunque no es mi tema ahora, mi tema es la oración. ¿Por qué se revuelven las naciones? ¿Por qué ahora mismo Dios nos dio 4 años en los Estados Unidos de América y yo creo que en el mundo? Porque si Estados Unidos de América es tomada por ese nuevo orden mundial, creo que todas las naciones caerán de rodillas fácilmente. Hoy, con este nuevo gobierno, tenemos 4 años para predicar el evangelio. 4 años para saber que no nos van a venir a sacar de nuestras casas. Porque si en Europa lo están prohibiendo, aquí lo iban a prohibir en este nuevo gobierno de doña Kamala Harris. Que quedó, como decimos los cristianos evangélicos, vestida y alborotada. ¿Se imagina usted el diablo, los demonios, el reino de las tinieblas, cómo está de enojado en este momento? Esto me deja a mí sin palabras. Que la Biblia nos hable a nosotros tantas veces de los ejemplos de oración y una cosa muerta como es la IA, la inteligencia artificial, que ya tenga en su conocimiento que tantos ejemplos escritos en la Biblia nos hablen y nos den un ejemplo de cómo orar. Antes de nacer el Salvador Jesús, su madre terrenal oró y dio gloria a Dios. Y la Escritura nos dice en el libro de Hechos que después de que el Señor ascendió a los cielos, entre los apóstoles, los siervos, los discípulos, ahí estaba María, de rodillas, orando. ¡Oh, cuán preciosa es la oración! Tenemos un cántico muy viejo que con mi esposa lo cantamos. Es un cántico dignario. Dulce oración. Dulce oración. ¿Qué vas a creer? Cuando terminamos de la canción dice que cuando lleguemos a la casa del Padre, donde está Jesús a la diestra de Dios, nos vamos a despedir de la dulce oración. ¿Y qué vas a creer que me puse muy triste y quería llorar? Porque desde que recibimos al Señor Jesucristo, se nos abre el entendimiento para saber que si el Mesías, Dios, Jesús, oraba toda la noche, subía al monte y descendía hasta la mañana. Cuando hizo aquella larga oración antes de ir al Calvario, a la cruz, oró por todos sus discípulos. Y en esa oración dijo: tengo unas ovejas. Tengo unas ovejas en otro lugar. Porque él sabía que nos iba a llamar, que iba a levantar un apóstol Pablo para enseñarnos a orar. Un Pablo que no hacía nada sin antes clamar. Hoy solamente quiero hablarte de este tema porque me impacta. Tenía otro tema para ahora, pero me impacta esto. Que ya en Europa estén amenazando con cárcel a los que oran en sus casas. Y como hoy con la inteligencia artificial, todos los instrumentos que tienen adentro pues tienen inteligencia artificial, los pueden ver cuando oran. Hoy ya no hay ningún secreto. Hoy todos estamos siendo espiados. Así que a través de las inteligencias artificiales se dan cuenta que nosotros oramos. El diablo, el espíritu, el anticristo, el Señor lo reprenda, sabe muy bien que a través de la oración estamos atrasando la aparición del hombre de perdición que ya quiere aflorar, quiere aparecer ya.
Pero que esta iglesia que no ha sido quitada todavía, pero cuando sea quitada, escúchame bien, se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el resplandor de su venida, con la palabra de su boca. Ese espíritu del anticristo que aborrece el hecho de que tú ores. Por eso tienes que darle un like a este mensaje. Por eso tienes que suscribirte. Porque este mensaje del día de hoy te va a levantar. Es que todo se resuelve en oración, absolutamente todo. Por la oración viene la salvación de nosotros. Si nosotros oramos, las personas serán salvas. Si nosotros oramos, cosas van a pasar, las naciones se van a abrir. A entender que solamente en Jesús hay salvación. Sin oración no podemos nosotros salir a misiones, no podemos ir a predicar sin la oración. Debemos de entenderlo, de comprenderlo. Ahí me disculpas si escuchas algún ruido. Estoy a la orilla de una calle. Quiero que entendamos lo importante que es orar. Vemos nosotros a los discípulos cuando son azotados. Digo, los apóstoles ya en el libro de Hechos. Son azotados y cuando los sacan de la cárcel bien heridos por los azotes, lo primero que hacen es orar, tomarse de la mano, hacer una oración con regocijo, sabiendo que esto le duele al diablo, que esto incomoda al mismo diablo, que el infierno mismo se pone en acción cuando tú vas a orar. Por el recomendado, cuando ores de madrugada y te dé miedo, ponte de pie. No tengas miedo porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Ponte de pie, camina, pero no dejes de orar, no pares tu oración. Ya tienes que saber que cuando tú vas a orar, los espíritus demoníacos se mueven, botan cosas, hacen situaciones, cuestiones que tú ni te las imaginas, pero que tú ya sabiéndolo te vas a preparar para atarlos, reprenderlos, como decía David, persíguelos. Golpéalos en la mejilla, golpea a nuestros enemigos en la mejilla. Señor, mételes terror. Por un camino te perseguirán y por 7 saldrán huyendo. Eso es a través de la oración. Demos gloria a Dios, levantemos las manos al cielo, alabemos al Dios soberano, porque eso nos iba a tocar este año a los que estamos en los Estados Unidos de América. Nos iban a prohibir predicar en los parques. Iban a cerrar nuestros templos. Íbamos a tener nosotros unas grandes restricciones. Eso es lo que así va a venir con este gobierno de doña Kamala Harris, que hoy está avergonzada por ahí porque el Dios de los cielos le ha reprendido. ¿O no escuchamos cómo están ahora mismo llorando de rabia? Están maldiciendo al futuro presidente y a todo su gabinete. Porque se les fue la oportunidad de hacer daño al pueblo de Dios. Recordemos que todo el plan de la maldad que está pasando en el mundo es por la iglesia. Es porque la iglesia está sobre la faz de la tierra. 4 años que debemos de aprovechar. ¿Por qué 4 años son proféticos?
El Señor ha dicho que ahora este hombre que va a la presidencia le dará espíritu de adoración. Le dará espíritu de adoración. Maravilloso. Y esta no es una revelación que yo le he descubierto. Pero sí te quiero mostrar cómo se está moviendo el mundo entero, cómo se está moviendo el anticristo. Que aunque no miramos una figura todavía, su espíritu, lo dice el apóstol Juan, ha estado trabajando por miles de años. Desde que se creó el hombre en el Edén, el espíritu del anticristo está trabajando ahí. Y a través del desarrollo de la vida del pueblo de Dios se ha venido moviendo ese espíritu diabólico satánico. Que el pueblo de Dios, sea Israel, sea la iglesia, hablando del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento, hemos dependido de la oración. Las misiones salieron de la oración de un pueblo. El mismo David dice, un corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, Señor. Porque cuando oramos, lloramos, nos humillamos, pedimos perdón, como Daniel está pidiendo perdón aquí. Y leo esto solamente para darte un detalle de cómo los siervos de Dios hemos dependido de la oración. No tenemos dinero, oramos. No tenemos salud, oramos. Para todo oramos. Estamos contentos, oramos. Estamos tristes, oramos. En más, Santiago 5:2 me parece. Dice, ¿está alguno triste? Haga oración. Y esto sí que no le gusta al diablo. Cuando tú te das cuenta que tienes una tristeza y que debes de orar para que esa tristeza se vaya, a lo mejor el demonio no te va a volver a poner tristeza. Porque no quiere que ores. Pero con tristeza, con alegría, vamos a orar. Amados míos, demos gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho, porque Dios ha permitido que este hombre llegue a esta posición. Y la iglesia debemos de estar requete contentos y aprovechar ese tiempo, como nunca, para predicar el evangelio y para orar sin cesar. No te olvides en tu iglesia, si tu pastor no lo acostumbre, dile, pastor, hagamos un día de oración, hagamos oración, oremos sin cesar, porque a través de la oración el Señor va a abrir puertas. El Señor dijo que Él tenía la llave de David y que puerta que Él abría nadie la podía cerrar. Así que esta puerta de oración el diablo no la puede cerrar. Creo que cuando nosotros oramos se abre una puerta de revelación que Dios va a manifestar y van a salir como beneficiados tu barrio, tu ciudad, tu nación. Todos saldremos ganando cuando nosotros oramos. Dios te bendiga en este día y mira cuán importante es la oración, que 650 veces, más o menos, quizás sea más o quizás sea menos, 650 veces se dan ejemplos de oración en la Biblia. Esto te dice cuán importante es la oración y debe de ser para nosotros. Así que no perdamos el tiempo y oremos en el nombre de Jesús y obtendremos la victoria. Soy el pastor Visitación Soto y este es tu... Están cometiendo el terrible crimen de orar en sus casas. Y no, gente... Activé el video. Están amenazando a las gentes que no deben de orar. Pero tú y yo vamos a orar. Tenemos esa libertad en América. En Occidente tenemos esa libertad. Y oremos por los hermanos de Europa para que se les dé la libertad de orar. Oremos también por los hermanos de Nigeria, los hermanos del Congo, que están en tremenda persecución. Y si usted está un poco cómodo donde está, comencemos a orar
por los hermanos alrededor del mundo que padecen persecución. Dios te bendiga en este día y recuerda cuán dulce es la oración. No dejes de suscribirte y de darle un me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Dios te bendiga.